Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos y, como siempre, pidiéndoles que se suscriban. Es muy importante para nosotros para poder hacer este ejercicio más amplio y poder aprovechar oportunidades que hay en la vida, como en esta ocasión casi presumo o puedo de alguna manera jactarme de tener la oportunidad de irme a una charla amplia con alguien que se distingue precisamente por tener todos los temas dominados para charlar, pero que tiene además un conocimiento de muchísimas tareas, faenas propias del ser humano en su desarrollo por la profesión de periodista, por su afición a la música, por las amistades que ha cultivado, que son muchísimas y realmente algunas paradigmáticas. En fin, cronista deportivo, cronista de sociales, cronista de cultura, todo un personaje. Para mí, un amigo del que, como decía al principio, me jacto. Es Luis Alfonso López Celis. Qué gusto que podamos platicar y ahora claro. Sí, como dice Roberto, pues extendernos, ¿no? Pero fíjate, Toño, un saludo a todos, ¿no? A toda la gente, como dicen los artistas, a toda esta gente linda que nos está sintonizando. Sí. El hecho está en que, pues hemos conversado tanto, tú y yo, hemos platicado de tantas cosas, tan diversos tópicos y tantos temas que la vida nos ha puesto en el mostrador para que nosotros los abordemos. Que ya era hora de hacerla pública, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora bien, pero yo tengo que aclarar que el que sabe, el que tiene las respuestas, pues eres tú. Yo generalmente te pregunto, ¿y esto cómo estuvo? ¿Y quién fue aquel? ¿Y qué hizo lo otro? Y tú tienes la gama del conocimiento tejido en una vida de relación y de estudio, de profundización en el conocimiento, que yo realmente he admirado, te voy a confesar, la he envidiado realmente. No, es un halago y bueno, y lo tomo como, no únicamente como tal, como un halago, sino como la manifestación de afecto de una amistad que hemos... Eso sin duda, sí. Hemos manejado pues de hace prácticamente 50 años. Digámoslo así, a partir de La Mancha. Yo creo que a partir de La Mancha. Sí, cómo no. Una vez me tocó hacerle un eslogan a Rodrigo Tena, que era el fundador el líder, ¿no? Quedó como dueño después de haber estado asociado por el Beto Cázares. El Beto Cázares y otro más, no recuerdo quién más. No recuerdo si hubo un tercero, pero básicamente ellos dos. Entonces hicieron La Mancha y entonces el spot comenzaba diciendo: en un lugar de La Mancha de cuyo nombre sí quiero acordar. Sí. Era así. Bueno, era un lugar de tertulia muy agradable. Así es. Y de hacer amigos. Oye, y fue el que inició lo que es, en aquel tiempo muy sana, la vida nocturna de la juventud en Hermosillo, ¿verdad? Sí. Y con un concepto rústico, agradable, coloquial. Sí. Con mesones de tablones. Donde podía haber 3, 4 clientes distintos. Vino quino. Vino no era el mejor del mundo el que teníamos ahí, ¿no? Es más, creo que no era vino. Así es. Pero sí la pasábamos muy bien. Sí, claro que sí. Tenían ahí, habían los miércoles de concurso, o no me acuerdo si era el miércoles, el día de la semana del concurso, en que cada mesa mandaba un concursante. Sí. ¿no? Y el concursante el que ganaba, la mesa llevaba gratis la jornada. Había también la posibilidad de que meros clientes subieran, pues en caso de que tuvieran... El clásico palomazo. El palomazo, ¿no? Sí. Y ahí se oyeron voces interesantes. Sí, ¿cómo no? Surgieron muchos. Bueno, pero digamos ese es un nicho hablaba yo pues de la juventud y que generó de alguna manera
Tal vez haya sido ese tiempo, generó una costumbre de reunirse. En aquel tiempo yo recuerdo que era para tratar temas de el estudio, del trabajo de los jóvenes, ¿no? Sí, claro. Y específicamente a mí me tocó a ti escucharte composiciones musicales. Sí. Yo nunca había conocido, bueno, sí, yo conocí a un compositor que le hizo la canción a Hermosillo, Sau, Don Carlos. Don Carlos Sau, fui vecino yo de su casa acá por la José María Mendoza. Papá de enormes músicos. Sí, claro que sí. Excelente. Alejandro era uno que, Alejandro Sau. Alejandro, sí, su hijo Alejandro Sau, que le decíamos Gaspar Enaine, Sí. Hacía una vis cómica tipo Sí, Capulina, pero un excelente guitarrista que es Claro que sí. el Cachi. Ah, ok. El Cachi, que es Carlos Bien. Sau. Sí, hijo, sí, sí. ¿no? Un excelente guitarrista de jazz y de lo que gustes y mandes, ¿no? Sí, él hizo canciones, pues Carlos Sau, a Hermosillo le han hecho algunas canciones a mi Sí, ciudad, pero ¿no? lo que sucede es que Hermosillo cumplió 100 años de capital. Ajá. Y con motivo de que, por cierto, coordinó el licenciado Juan Antonio Ruibal Corella como, sí, ¿cómo no? como director de hizo un libro al respecto. También, sí, que era el centenario y sesquicentenario. Sí. Sesquicentenario, se dio cuenta uno que significaba que eran los 150. 150 años. Sí, eran como los 100 años de capital y 150 años de ciudad. Juan Antonio Ruibal Corella, que es notario y que en ese tiempo era director de cultura, ¿no? Del Instituto de Cultura Sonorense. No sé si estaba en el instituto o si ya existía el Instituto de Cultura. No estaba, no. Fue el pero presidente, tenía algo que ver en eso. Fue el presidente de un patronato, digamos, que para la celebración. Sí, organizador. Sí. E hizo un libro. Sí. Después fue director del Instituto Sonorense de Cultura. Sonorense de Cultura. Sí, estuvo después ahí. Creo que estuvo en el periodo, no sé si de Armando López. De Armando López Nogales como director de Cultura. Y esto estamos hablando que fue en el gobierno de Samuel Ocaña, ¿no? El centenario. El centenario fue con Alejandro Carrillo Marcor, sí. En 1979. Así es. Y lo curioso de esto es que hubo un concurso para la canción de Hermosillo. Hermosillo estaba presidido por Ramón Ángel Amante. Era el alcalde de Hermosillo, sí, cómo no. el doctor Ramón Ángel Amante, y entonces vino el concurso de la canción y nos tocó ser jurados. A mi inolvidable hermano Rodolfo Chino Medina y a mí nos tocó ser jurados. Y entonces participaron muchos ahí, Horacio Arreola incluso cantando Yolanda y con coros de Pancho Vega, canción de Carlos Sau y todo eso. Y la que ganó fue una muy bien armada, una canción hecha por la letra por un doctor de allá de Nogales, no me recuerdo el nombre. Entonces se cancela mi afirmación de que fue de Carlos Sau. Carlos Sau no fue el que ganó, participó. Participó en el concurso y tiene una canción dedicada a Hermosillo, ¿no? Sí, él es famoso por el corrido del Moro de Pumpas, ¿no? Por otros corridos y por otras canciones, muchas. Decía Pancho Vega, que era sumamente, como dice la chamacada, sumamente carrillero. Sí. Que Carlos Sau tenía un machote, un formato, ¿no? Nació ¿no? Sí. Siempre quiso mucho a su tierra porque además nació el mes de... Entonces, ya cuando salía un candidato, lo llenaba. Sí. Y se lo proponía así. El que ganó la canción de Hermosillo en esa ocasión, que por cierto comenzaba diciendo qué hermoso se ve Hermosillo, qué iluminada su catedral, y trajeron el grupo de Nogales, que Nogales tiene excelentes músicos, y entonces la tocaron y la cantó, pues, un cantante que fue muy conocido aquí en un lugar céntrico, no de céntrica avenida, pero sí céntrico, como para centro de reunión. Y era el Fofo Mesa. Adolfo. Claro, no es Rodolfo. Adolfo, creo que sí, algo así, de Nogales. Ok. Y él cantaba el Cría Cuervos y verás cómo te sacan los ojos. Sí. ¿no?
famosísima. Pero él cantó esa Qué hermoso se ve Hermosillo. Y era de dos nogalenses. Un doctor hizo la letra y un músico hizo la musicalizó, pues, ¿no? Y entonces eso fue el recuerdo que tenemos del sesquicentenario. Bueno, entonces de alguna manera empecé por el final porque yo realmente quiero profundizar un poco más en la plática sobre Alfonso López Celis. Ajá. Que ¿naciste en Hermosillo o llegaste de algún lugar? En Hermosillo, hijo de un hombre cuya ascendencia era matapeña, era de Nácori Grande. Pero nació... Somos nacoreños, porque sos... Sí, nacoreño. Sí. El de Nácori Grande, su papá y su ascendencia paterna. Pero mi papá nació en Cananea. Oh, bien. Pero hizo su juventud, en niñez y juventud prácticamente, en Magdalena. O sea que la raigambre sonorense está latente. Sí, por supuesto. Y mi mamá pues era el Cerro de la Campana. Bien. Así que hermosillense a ultranza. A tu mamá, bueno, a los dos me tocó a tu papá verlo. Ajá. Estaba en la funeraria en aquel tiempo. Sí, tenía una funeraria. Sí, ¿verdad? Tuvo una funeraria, la funeraria de San Juan. San Juan, sí, por la Revolución, por la Jesús García. Por la Jesús García, efectivamente. Sí me tocó verlo. Y a tu mamá me tocó verla, y también ya en los últimos años, por cierto, en el pueblo le decíamos cotón a la vestimenta de San Francisco. Al hábito. Al hábito. La viste en un octubre, entonces. Sí. Porque todo octubre se vestía ella con el hábito de San Francisco. Me tocó verla entonces poquito antes de su deceso, ¿no? Sí. Bueno, entonces tú, pero a mí me llama mucho la atención porque conoces, pudiera decir yo, perfectamente Hermosillo, y te sabes todo lo de antes, te sabes probablemente lo de hoy, y no sé si sepas también lo del futuro. No, me encantaría. Pero conoces a mucha gente de aquí de Hermosillo y el desempeño de ellos, entonces pues tiene que ver con que aquí naciste, con que estudiaste en La Riola, fue donde... En la escuela Ángel Arriola, sí. En Ángel Arriola empezaste la primaria, y ahí había muchos que después fueron personajes también, ¿no? Sí, una vez publiqué una foto. Yo la vi eso. Pero porque me llamó la atención. En nuestra revista. Bien, sí, estoy seguro de eso, porque me llamó la atención de que ahí en esa foto venía el Tilico López. Sí, como no, fue mi compañero en primaria. Sí. El Tilico López Aceves, ¿no? El López Aceves, sí. Sí, Alfredo. Yo lo hacía de Puerto Peñasco. Era compañero mío en la primaria. Pero curiosamente que esa foto, pues se coló una chamaca, no era algo mixto, ahí en la foto, no sé, pero abajo de la campana de la escuela. Entonces era en el frontispicio del Ángel Arriola, y me habla Arturo Ortega Molina, y me dice: oye, Luis Alfonso, esa foto, yo me estuve buscando ahí, no la mueres, Arturo. Digamos sí, que somos hay una pequeña diferencia. Pequeña cantidad de años, ¿no? de diferencia, pero oye, es que la foto donde yo estoy es igualita, dice. Pues es que la foto la tomaban en un lugar. En ese mismo lugar siempre, ¿no? Ahí estaba la foto. Que me imagino que era una especie de teatrito de cemento, un altillo de cemento. Una cosita de nada. Porque eso había en las escuelas de los años a la entrada, 40, ¿no? 50, sí. En el patio, digamos, en lo que vendría siendo el patio de la escuela, había una especie como de kiosquito, pues, ¿no? Sin techo. Sí. Y ahí se hacían las representaciones. Exacto. Aquí jugábamos al carro nosotros, y el que pegaba jonrón, pues la bola caía en la calle Colima. Claro. Hoy Gastón Madrid, ¿no? Así es. Y esa es la escuela Ángel Arriola, de donde brotó muchísima gente muy, muy, muy interesante. Fíjate que fue maestro mío en tercer año primaria. Fue un rato maestro mío, el profesor Ceballos, que tuvo que ver. Sí, profesor
Héctor Ceballos, que fue fue maestro mío también, entiendo que daba historia. A mí me daba... sí, bueno, eran maestros que daban... Eran maestros, sí. ¿No? A mí me tocó la secundaria, pero daba historia. Y es un personaje así, ejemplar en todo. Y después resultó que fue el que estableció aquí en Hermosillo la iglesia de todos los santos de los últimos días, ¿Sí? Que hicieron un templo acá en Dapitic. Sí, lo he visto. ¿Cómo se llaman? Es iglesia mormona, pues, ¿no? Los mormones, sí. Entonces, y conocí a algunos otros aquí cerca del estadio, había unas familias, pero en ese tiempo había una sola agrupación, un solo templo. Ahora hay varios aquí en Hermosillo, ¿no? ¿Y él fue maestro tuyo en secundaria? Y él fue maestro mío en secundaria. Yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto. Sí, cómo no. Conmigo comenzó él como maestro y hubo una serie, ese año, en tercero primaria de La Riola, hubo una serie de maestros, porque él se salió, renunció a un cargo o algo, a una mejoría fue funcionario en lo que hoy es la secretaría, ¿no? Exactamente. En aquel tiempo era secretaría de educación. Él fue un cargo, que era importante para su carrera. Y entonces hubo improvisación de maestros, algunos maestros, hasta que remataron con la profesora Ofelia Duarte, que era preciosa, una mujer preciosa. Todos los alumnos estamos enamorados de ella. Es que la raza Duarte es... no creas que ella era una excepción, al contrario, ella confirmaba la regla del duarterío, ¿no? Sí. Que si seguramente nos está sintonizando Silvia Duarte, pues hay que por ejemplo, hacérselo llegar. Sí, hubo una maestra Duarte que fue la que aquí en Sonora hizo la propuesta del voto a la mujer en el 50 y tantos, en la campaña de Adolfo Ruiz Cortines. Sí. Duarte de Berumen. Sí, madre Dolores Duarte, no es ella, ¿no? Por supuesto. Tú me dijiste el nombre, no, ahorita me acordé que se no es ella de ninguna manera. Sí. La que tú mencionas es la mamá del güero. La mamá del güero, sí. Duarte de Berumen, ¿no? Así es. Doña Socorro, ¿no? Doña Socorro, sí, yo pensé que era Socorro, sí. Que fue directora de aquí de la escuela cercana, la Lamberto Hernández. Sí, y que le hicieron un homenaje importantísimo a ella, un reconocimiento. Entonces ella era Berumen, ella era Berumen, no era Duarte, o sea, es que es la mamá. Era Berumen de Duarte. Berumen de Duarte, de Duarte, ¿no? Sí. Y la que yo te digo es Ofelia Duarte Terán, ¿no? Sí. Ya murió ella hace años. Debió haber sido de Batuc, ella, Duarte Terán. Como dicen en estos casos. Sepa. Pues, o como dijo mi paisano, paja verde. Sí, a última hora. Sí, ¿no? A última hora. Anda, vete también. Oye, sí, pues es la escuela Ángel Arriola, la mencionaste como parte de mi cuna educativa. Es una escuela a la que yo le agradezco muchísimas cosas, no únicamente la enseñanza académica, sino la relación con tanta gente. Yo fui un alumno muy pequeño, porque yo entré a la primaria a los 5 años de edad. Y ya cuando entré a los 5 años, yo ya leía. Sí, claro. Porque mi mamá me enseñó a leer. Sí, bueno. A los 4 años yo ya leía los anuncios en la calle y todo. Sí. Y todo eso. Los pocos anuncios que en aquel tiempo había, ¿no? Fanta, eso. No, hay naranjas. Hay naranjas, ¿no? Hay naranjas, porque la soda era Misión, la Fanta ni se conocía, ¿no? Sí, ok. Entonces estaba un amigo ahí con un sombrero medio de charro. Un indito te puja de allá del sur y con un costal de naranjas gritando, hay naranjas. ¿No? Sí. Pero bueno, ¿estudiaste primaria y secundaria? Secundaria estuve en la secundaria. ¿La Unison? Estuve en la Uni y estuve en el Colegio Muñoz también. Ah, muy bien. Y la prepa estuve en la Unison y la terminé en el Instituto Soria. O sea que ponías un pie en el pueblo y otro ya era por en el otro nivel. Un rato pueblo y otro rato fifí. Sí, pues. ¿Y dónde te has quedado? ¿Dónde consideras? En ninguno de los dos, pues. Oye, está como la anécdota de mi compadre Cacho Bojorquez,
que él decía... Jesús Bojorquez, que se hacía llamar... Bueno, José Luis se llamó por una revista. Sí, por la revista. Por la revista. Tiene su historia la revista. Sí, claro, con Cabanillas, ¿no? Con Cabanillas. Sí, exactamente. Sí, pues los zapatos con los que se casó mi compadre, pues se los dio el Cole Cabanillas y él le pagó poniéndole su nombre a la revista, José Luis. Estuvo Jorge contaba anécdotas sumamente atractivas y ya después abordaremos algunas de ellas, pero tiene unas increíbles, fascinantes, ¿no? Que tienen muchísimo también de su imaginación más que de realidad, sí, ¿no? Sí. Porque para esas se mandaba a pintar solo mi compadre. Entonces, conocer yo a gente como él, por ejemplo, como muchísimos que eran mayores que yo. Francisco Dávila. Mi compadre Dávila Bernal. Entonces, te van nutriendo, pues, de alguna manera. Claro. Lo importante es que tú, esos nutrientes de conocimientos, los metabolices, pues, ¿no? No nada más los pruebes y ya no los vuelvas a probar, sino que los vayas digiriendo y los vayas metabolizando para darles el verdadero contenido orgánico. Y eso me ha ayudado mucho a mí a platicar de diversas cosas mucho tiene que ver también el hecho de cuando uno es hijo de papás viejos, ¿no? Tienes muy cercana a tu piel la tradición oral. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Y entonces conoces muchas cosas de la historia de Hermosillo. Tenía yo un tío que era primo de mi mamá, que era conocido como Chale Fichiel. Fíjate, Fichiel. ¿No era un señor que andaba en un carrito? Era gangoso. Y era pintor de Pintor, sí, que tenía enfrente de TNS ahí por... Enseguida tenía la casa ahí. Sí, me tocó conocerlo también, fíjate. Carlos Fitzgerald Celis. Ah, muy bien. Primo de mi mamá. Y de cuentan, John F. Kennedy. Yo creo que tío de John F. Kennedy. Y era mi tío Chale, un tipo muy pintoresco porque era sumamente gangoso. Sí, ¿verdad, no? Y resulta que cuenta una historia de cuando él le pide un chino restaurantero, le pide que le pinte un tigre en la fachada del restaurante. Y le dijo, bueno, yo te hago el tigre. Imagínate lo gangoso, ¿no? ¿Y cuánto costándome? ¿No? Dijo el chino. Pues mira, ¿lo quieres con cadena o sin cadena? Entonces el chino le dijo, ¿cuánto costando con cadena? Con cadena te cuesta 5 pesos. Sin cadena te cuesta 2 pesos. No, pues sin cadena, le dijo. Y en la primera lluvia que hubo se fue el tigre. Sí. No le digo, oye, el tigre, pues tú me lo pediste sin cadena. Sin cadena, pues. ¿No? Y entonces pues, lo puedo encontrar y entonces por la cadena. ¿No? Ve a buscarlo, pues, ¿no? y había anécdotas así, pues, que traían la chispa Celis, ¿no? Sí. ¿Estudiaste una carrera o...? No terminé la carrera. Pero sí empezaste a muy temprana edad en cosas de periodismo, de publicidad, ¿no? Bueno, Toño, yo comencé en la publicidad hace 52 años. Y en el periodismo estuve con Delta Publicidad, con Abelardo Casanova, con Gustavo Romero Carpena. Primero fue Delta Publicidad, ¿no? Sí. Y luego después... No, pues de ahí brotó la idea de Abelardo de hacer un periódico. Entonces hizo información. Pero antes, estando, lo que preguntaba yo, ¿creó primero Delta y luego entró al Canal 6? ¿O entró primero al Canal 6 y luego Delta? No, sí. Delta se creó a raíz del cierre del Canal 6. De la salida, sí. Muy bien. ¿No? Entonces se convirtió... Pero entonces estuviste en Canal 6 con... No. Con Abelardo. Bueno, eso fue el Canal 6 segunda época. Ah, vaya. ¿No? Ya. ¿No? Fue segunda época, que fue el 78. Sí. En la primera época no estuve yo con Abelardo. Estuvo en Motumbol, estuvo pues cuando el tío Marcelo, y en esa época. En el Canal 6. Gustavo Romero Carpena. El publicista Gustavo Romero Carpena, maestro de publicidad. Armando Cantú. Sí. Que en lugares dicen personajazo, sí.
Entonces, te decía, estuve en Delta Publicidad y en 1972, el 1 de agosto, nace el periódico Información, sí. y me dan a mí el cargo de editor deportivo. Así que debuté en el periodismo ya siendo editor fachoso, ¿no? Sí, por supuesto. Y así que el 1 de agosto de este año, y te lo comenté a ver qué hacemos, porque llego a los 50 años dentro de la comunicación. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Me parece en mi vida un maridaje, claro que sí, sempiterno, ¿no? Entonces me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con la comunicación. Yo creo que soy comunicador, en primer lugar, por la relación social con la gente, que me gusta mucho escucharlas y Ahora, tuviste pues la oportunidad de iniciarte junto a un personaje también. Abelardo Casanova es un personaje que yo tengo la impresión de que él, al igual, tú igual que él, pero él era comunicador nato. Sí. Porque en alguna ocasión que a mí me tocó compartir un café ahí, donde él se juntaba ahí con José Terán, platicó que él había hecho teatro de muchacho, había hecho teatro con don Juan Navarrete como protagonista de obras que no sé si él mismo las creaba o total que montaban obras de teatro. Creo que en ese terreno era de dramaturgo, yo creo, don Juan. Sí, ¿no? Sí, escribió obras él, ¿no? Sí, yo no sé. Abelardo bajo la batuta del padre Rangel, de Hermenegildo Rangel Lugo, que fue su guía, su guía moral. Que junto con él fundaron, ellos dos pues fundaron la ACJS, claro, ¿no? Asociación Católica de Jóvenes Sonorenses. Y luego, pero él, pues él dijo que montaron una obra y que la pusieron en el Teatro Noriega, ¿no? Yo creo que ya era cine. Bueno, en el cine. Teatro-cine. En el teatro-cine, es decir, en lo que fue el Teatro Noriega. Ajá, sí, el Teatro Noriega se convirtió en cine, pero lo interesante de esto es que el Teatro Noriega era un teatro adaptado para cine, ¿no? Sí. Pero alcanzaste a ver plateas ahí, cosas de esas, ¿no? Sí, yo no lo conocí. Originalmente. La verdad es que yo nada más vi la pared ahí alta en la Cerdán. Y no sabía yo que allí había unas ratas, me decían que eran capaces de comerse a los gatos, ¿no? Sí. Una gigantesca. Los gatos les sacaban la vuelta. Sí, los metían ahí y las ratas lo agradecían porque lo comían a los gatos. Y me llama mucho la atención a mí todo ese tipo de historias que se tejen, pero también algo en lo que se ha caído, que es el descuido de edificaciones de esa naturaleza. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, por supuesto. Se descuidaron y se convirtieron en unos cadáveres horribles, ¿no? Sí, así es. Y en su momento, algunas se destruyeron, se aprovecharon los lugares para construir otras edificaciones. Horribles. Sí, y caso concreto, el caso del Hotel Ramos, que estaba ahí, donde hoy están los juzgados federales. Y donde estuve yo, en el Colegio Muñoz. Una de las sedes del Colegio Muñoz fue el Hotel Ramos. Sí, porque anteriormente, o no sé, o posteriormente, supongo yo, están donde hoy está Pagaduría del Gobierno del Estado. Colegio Muñoz, no, perdón, sí. No, el Colegio Muñoz estaba... No, yo estaba pensando en el Regis. Es que el Regis... El Colegio Muñoz estuvo en la calle Álvarez y Sufragio Efectivo, enfrente de Ventas del Imparcial. Sí, ¿no? De publicidad o de ventas. Sí. En la Álvarez se convirtió en andador de lo que es el Sufragio Efectivo a la Obregón. Bien. Es andador. Pero ahí estaba, y de ahí se cambió el Colegio Muñoz. El siguiente año estuvo en la calle Monterrey, casi esquina con Rosales. Sí, es que yo confundí porque el maestro Muñoz fue a la vez anteriormente fue director del Regis. Bueno, de ahí del Regis salió para hacer su colegio. Sí, para hacer que el Regis estuvo en la calle Hofer, donde está Pagaduría del Gobierno del Estado, que originalmente, entiendo yo, fue
algo similar a un convento o alguna cuestión así? Bueno, en realidad, ya que estamos en el terreno de edificaciones y que tienen que ver con el albergue que se le da a instituciones educativas, pues mira, el Colegio Muñoz se va al Hotel Ramos. Sí. El desaparecido Hotel Ramos, ahí nos tocó estar a nosotros también. Es más, cuando terminamos la secundaria fue ahí en el Hotel Ramos. Había, bueno, edificaciones, estamos hablando de edificaciones que se convirtieron en adefesios, no en edificios. Sí, sí. Estaba la Prevo en la Cerdán, preciosa, que se convierte en un Vancomer allí. Cerdán y Yáñez, ¿no? Sí, Cerdán y Yáñez. Pero contra esquina hay otra caja de zapatos gigantesca, horrible, que llegó a ser el Instituto Greg, del profesor Ernesto Abril. Entonces el Instituto Greg también tenía una bonita fachada, una bonita edificación. Sí, eran casas, pues digamos porfirianas, ¿no? Con sus ventanas como puertas, o sea, ventanas de 2 metros. Pues, ¿no? Sí, puertas y enrejadas, y bonitas rejas, todo. Ventanas verticales, así es. Con rejas y todo. Así es. Donde decía mis tías y mi mamá, una tía mía que era sumamente desafinada para cantar. Sí. Y entonces ella cantaba en la regadera, y mi abuelo, mi papá Kiki, que no conocí, pero que era la ocurrencia personificada, corría al baño para preguntarle qué le había pasado, ¿no? Cuando lo veía cantar. Y cuando ella andaba, le tocaba hacer afanes de la casa, de que barrer, trapear, aquí cantaba ella, pues no. Y entonces él se iba a la ventana, esa ventana que dices tú, esas ventanas, sí, para que la gente que pasara se diera cuenta que él no le estaba haciendo nada. Es lo que le decía don Enrique, Enrique Pablo Celis Bernal. Celis, o sea, tu abuelo materno. Materno, sí. Bueno, y en la cosa de la publicidad, en Delta, bueno, primero el periodismo. No, es que empiezas como publicista, ¿no? No, yo estuve en Delta Publicidad. Estuviste en Delta Publicidad. ¿Y ahí qué hacías? Ahí estaba en producción. Bien. Y luego de ahí sale... Copywriter, le dicen muy fachosamente, ¿no? Ok. Y luego de ahí sale la fundación del periódico de Información en 72, entonces ya te conviertes en editor. Ajá. Pero yo desde entonces te veo en las transmisiones de radio, bueno, de juegos de béisbol. Muy pronto brinqué también te vi transmitiendo golf. Sí, sin dejar el periódico, pues incursioné en medios electrónicos, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? Entonces en la radio, me invitaron a televisión, al Canal 12, que en una pésima racha que tuvo el Canal 12, que cambiaba de gerente después de cada comida, una cosa espantosa. Y tuve ahí un programa que llamaba Perfiles Deportivos, que pues no tenía ningún apoyo de producción, nada, ¿no? Y entonces me dice, ¿cuándo nunca saliste para la televisión tú? Y bueno, en fin. Y después fue mi vagar, deambular por distintos medios electrónicos, ¿no? Me tocó transmitir en Series del Caribe con los monstruos sagrados de Televisa, con Sony y el Mago, en paz descanse ambos, Sony Alarcón y el Mago Septién, y con Toño de Valdés, muy, muy joven. Y después al siguiente año, eso fue el 92, al siguiente año, el 93, estuve en la Serie del Caribe de Mazatlán con Toño de Valdés, con Sonia Alarcón y con Pepe Segarra. Con ellos estuve ahí en la Serie del Caribe. Y bueno, me tocó ya después andar diversificar más la actividad cuando estuve durante 15 años en el programa de televisión. Que lo inició mi compadre Cacho Bojorquez. Estuve 15 años ahí y 12 de esos 15 años fue como conductor central del programa, porque mi compadre había dejado el programa, ¿no? O sea, había empezado él como conductor y luego ya te dejó. Y se salió del Canal 12 él, después se fue a Telemax. Sí. Pero entonces estuve en el Canal 12 y me quedé como conductor central.
y tenía mis negritas que les decía yo que eran Iracema Blanco y Lolita Parra. Y entonces verás ahí una anécdota o una serie de anécdotas importantes ahí porque Lolita Parra, Iracema Blanco me dice, me voy a casar, entonces se casó, pero con Lolita Parra me dice, Lolita Parra, me voy a casar. Y entonces pues a casa y dije, voy a quedar solo el programa, y me dice Abel Limón, que era mi productor, me dice, oye, una compañera mía de escuela, tiene muy buena voz y presenta y anuncia la mueblería fulana, tráela, le dije. Me gustó, ya vi un spot con ella. Sí. Y ella es Hilda Valenzuela. Ah, muy bien. Entonces estuvo conmigo ella durante un buen rato ahí. En Televisa, vinieron a Televisa México y quisieron que ella se convirtiera en voz en off, no a cuadro. Sí, sí, sí. Y entonces ahí se quedó ella y entonces ya bajaron a Lupita Valencia de noticiero en la noche y la pusieron conmigo como compañera de conducción en televisión. Y bueno, entonces, pero les digo yo, hay una hilera de mujeres en la puerta de Canal 12 sí. queriendo entrar porque yo las caso. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Caso, eres el casamentero. El casamentero televisivo de Hermosillo, sí. ¿no? Entonces, esa anécdota era muy curiosa. Sí, porque al rato se me casó la Gilda también. ¿No? Claro, era obligado. Sí, ¿no? Ya no era compañera mía de conducción, pero se casó ahí. Bueno, a propósito de Canal 12, me imagino que ahí estaba José Ángel Partida. Ahí está en noticiero, ¿no? Era el director de noticieros. Sí. Y comercializador tremendo en cuestión de... Sí, allá iba, pues, o sea, es un personaje también de aquí de Hermosillo que sale prácticamente de su esfuerzo, nada más de su voluntad. Cuando terminé la secundaria yo en el Colegio Muñoz, la entrega de diplomas, si mal no recuerdo, fue en el auditorio teatro de Emiliano Zubeldia. Uh-huh. Y cuando me dio el certificado, el profesor Marguño dijo, me van a hacer un monumento. Me dijo, por haberme aguantado 3 años, me van a hacer un monumento. Y andaba de fotógrafo ahí, José Ángel Partida. Ni siquiera camarógrafo. ¿No sabes tú en qué medio estaba? Porque fue fotógrafo y luego después fue en ¿Quién sabe si ya estaba en el mundo al día como fotógrafo? Con Trumbull, pues, ¿no? Sí, no camareando, sino pues se usaba mucho el slide. Bueno, en ese tiempo, cuando inicia el Canal 6, ¿Abelardo es el director del canal o es...? No, Abelardo no. ¿O era simplemente conductor de...? No, en la primera etapa, Abelardo trabajó en el Canal 6 de columnista, ¿no? De contador. Ah, muy bien. Fue contador, porque él es contador privado. Sí. De contador y ahí empezó a pichonear. Pero ya Nogales había tenido un programa que era una locura, dice Gustavo Romano Carpena nos contaba, que se llamaba 5 para la 1. 5 para la 1. 5 para la 1. Y 5 minutos duraba. Bueno, y él tenía un seudónimo en ese tiempo, ¿no? Alfonso que era Díez. Alfonso Díez, ¿no? Recuerdo. Alfonso Díez, sí. Bueno, hablando de José Ángel Partida, el que nos ocupaba, después él fue camarógrafo en el Canal 6. Sí. En esa época ya no era Canal 12, pues, como salía en la secundaria, yo era Canal 6. El Canal 12 no existía. No existía. El Canal 6 era canal local. Así es, sí. Porque el 68... Era de otro Azcárraga, ¿no? Era de un primo de... Sí. Tenía que ver con Telesistema Mexicano. Sí, por supuesto. Estaba afiliado, ¿no? Sí. Pero era de Raúl Azcárraga Reyes Retana. Así es. Y ahí estaban ellos. El 68 fue cuando se hizo un eslabón de la cadena nacional de Canal 2 de México. Sí. Y el 78, 10 años más tarde, entonces dijo Raúl Azcárraga que ya no quería que siguiera haciendo un negocio de viuda. Vamos a meter también en programación local. Muy bien. Y fue cuando entramos en la segunda etapa en que ya fuimos compañeros, Abelardo y yo, ahí,
pero ya habíamos sido compañeros en información y en la agencia de publicidad. ¿No? Muy bien. Así es como se van tejiendo esas historias. Sí, por supuesto, pero además lo que yo puedo decir aquí, por lo menos en lo poco que traté a Enguerrando Tapia como mi jefe, lo que yo puedo decir es que a lo mejor uno no le aprende, a lo mejor no, pero no le sirve a uno mucho algunos aspectos, pero no puedes pasar por alto que son personajes en tu vida. En tu vida, en primer lugar, terminan formando parte de ti. Claro. Pero además son personajes singulares, o sea, que tienen respuestas apropiadas o respuestas o indicaciones tremendas, ¿no? Que eso sí te enseñan que la vida solamente vas a tener éxito si vas siguiendo ciertas reglas de manejo, ¿no? Entonces ellos tienen ese librito, entonces, me imagino que así fue Abelardo Casanova, ¿sí? Por lo que yo alcancé a ver de Enguerrando, con sus diferencias de esquema. Y algunos puntos de convergencia que mucha gente no conocía. Por supuesto, sí. Uno de ellos, el golpe de pecho. El golpe de pecho, porque ambos pretendieron en su momento, supongo yo, seguir la carrera sacerdotal, pues, aunque Enguerrando decía que duró unos meses nada más en el seminario, ¿no? Sí, Abelardo, decía Abelardo que todos los exseminaristas eran tremendos. El fulano de tal es terrible, es exseminarista. Sí. Y luego pero lo decía de manera de broma, como una vez que le dijo, ¿por qué crees? Le dijo Hermenegildo Rangel Lugo, el padre, a Abelardo. ¿Por qué crees, Abelardo? Le dijo. Hermenegildo Rangel era un fumador. Muy fumador, sí. Fumaba delicados. Y dice que esté tan echado a perder el mundo, que haya tanto. Y Abelardo Casanova le dijo, porque no creen en Dios, padre. Entonces el padre adoptó una actitud severa. Sí, debe ser algo de eso. Nadie cree en Dios, padre. Ni don Juan Navarrete cree en Dios. Entonces le pegó el cigarro en el dorso de la mano. Entonces le puso el cigarro en el dorso de la mano el padre Rangel, a verdad. Lo hacía desatinar. Pues sí, me imagino, pues, porque tenía esa capacidad de la broma fina, ¿no? Fíjate que en el Colegio Muñoz, ya que dijo padre Rangel, en el Colegio Muñoz había una clase que era de las que llaman actividad, no asignatura. Sí. Y esa clase era moral y la impartía el padre Rangel. El padre Rangel, que era muy bueno para eso. Sí. El padre Rangel, a mí me tocó verlo, y no digamos Juan Navarrete. ¿Sabes lo que tenía esa gente, Toño? Tenía un aura de credibilidad. Así es, ¿no? Lo que ahora denominamos autoridad moral, pues. Ajá, exacto. Sí, como que la transpiraban, ¿no? Sí. ¿no? Y creías en esa gente. Sí, por supuesto. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi a Juan Navarrete, pues fue cuando me confirmó allá en Nácorichico. Nos confirmó a los chamacos de la camada. Y recuerdo yo que pues nos dijeron que la confirmación consistía en una cachetada del obispo. Y pues nos imaginábamos que nos iba a dejar marcados los dedos. Sí. Pues no, pues era nada más un paso, una especie así de infusión de la fe. Entonces pues era el paso de la mano por el cachete. Y sin embargo, lo que yo recuerdo en ese momento, como yo estaba esperando el golpe, y pues así, la mirada, la sonrisa, después lo que dijo, o sea, Juan Navarrete, te deja una impresión permanente y lo recuerdas posteriormente. Exactamente. ¿No? Sí. Y te lo llevas por siempre contigo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí. Estamos tocando el tema de gente también que se ha hecho por sí misma, ¿no? Sí, como el caso de José. José Ángel Partida, que estamos hablando, te dije que fue fotógrafo cuando nos graduamos en el Colegio Muñoz, en secundaria.
y después fue un camarógrafo, algo alumno de Luis Herrera. Que fue el fotógrafo. No, Luis Herrera, más que todo camarógrafo. Su bien. hermano, el cuate, fue más fotógrafo, ¿no? Sí. Alberto. Como eran igualitos, sí, Alberto. Sí, eran iguales. Sí. Y Lupita, su hermana, pues estuvo casada con Rubén Parodi, ¿no? Sí. Y bueno, pero este camarógrafo... Igual de alta que ellos, ¿no? Igual que él. Sí. Igual de alta. Y de una sobrina, que no sé si era hija de Alberto, creo, que fue productora en Canal 12. Yo creo que más alta que su papá. Sí, altísima. Altísima. Y bueno, te decía, entonces ahí se forma José Ángel, pero finalmente da tantas vueltas el mundo que termina José Ángel siendo él el comunicador verbal. Sí. Y en las mañanas... Un dominio absoluto así en el micrófono, ¿no? Sí, porque como manejó tanto la noticia, obviamente fue conociendo fuentes, sí, claro. Y asegúnes y pros y contras de esto y esto otro. Entonces él se creó su propio esquema y le ha funcionado a mi querido Gordo. Está en un horario para locos, ¿no? Sí, ¿no? A mí me toca a esa hora que él está pasar caminando por alguna gasolinera y está a toda voz, en las gasolineras. José Ángel Partida instruyendo de cómo está la situación en ese momento, ¿no? Pues de hecho, si le bajas el volumen vas a seguir oyendo muy fuerte, ¿no? Pues José Ángel es gritón natural, así que yo creo que ni micrófono necesitaba. Bueno, la cosa de Hermosillo, en el caso tuyo, o sea, porque tú conoces... Ya vimos un poco de personajes. Algún día volveremos con personajes, claro, con determinados personajes. Desde luego. Pero a mí me llama mucho la atención, nada más te doy mi punto, que yo llegué a Hermosillo el 64, finales del 64, y ya me incorporé, digamos, a la vida del 65. Esa es mi historia, pues, en Hermosillo. Y empecé a conocer personajes que ya eran, y además no me involucré con porque luego tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces en las escuelas no podía departir mucho con los compañeros porque me iba a trabajar, y en el trabajo tampoco, pues porque pues era otra mi situación diferente, no podía irme a pistear con los compañeros. Claro. El caso es que no estaba pues en ese juego que me imagino se da como cuando desde el principio tienes a un compañero que después resulta ser un gran beisbolista o un gran maestro, o etcétera, etcétera. Y a mí me tocaron pues, me empezaron al 67 con la huelga de la Universidad de Sonora. Empecé a oír los nombres de Faustino Félix, de Enrique Cubillas, de don Jorge, que fue presidente municipal, Valdés, de Fausto Acosta Romo. De Fausto Acosta Romo, y de otros personajes, de jugadores. Me acuerdo yo que había oído hablar de Ovidio Pereira cuando él fue tesorero ya en los años 70, ¿no? 80. 79, 80 y tantos. Sí. El caso es que tú en cambio sí tienes eso como que, porque yo te decía, cuando yo llego a Hermosillo, me integro, Hermosillo no tenía los 100,000 habitantes. Y yo conocí todas las calles, sabía dónde estaba cada calle, ahorita ya no tengo idea. No. Y el caso es que, bueno, las sabía porque las caminaba, porque andaba haciendo cosas, y recorrí todo Hermosillo porque no era tan grande. Y de pronto, pues se hace inmenso para mi vista, por lo menos. Sin embargo, andan muchos personajes ahí deambulando en la memoria, otros en
otros en la heredad, pues en lo que dejaron. Tenemos nuestros propios fantasmas. Sí, ¿no? Sí. Y no desaparecen, están ocupando su lugar en esta casa, habitación que es nuestro ámbito personal. Y yo creo que en ese sentido es bueno que no se vayan esos fantasmas. No, claro. Porque te mantienen, curiosamente, aunque suene paradójico, te mantienen vivo. Y estás escudriñando en tus rincones, en todas esas oquedades que tienes dentro de tu mente, escudriñando recuerdos, ¿no? Y los traes porque, insisto, son nutrientes. Son nutrientes conversacionales, son nutrientes para uno mismo y de alguna manera te ayudan a combatir como un método totalmente empírico, a combatir la presencia del Alzheimer, ¿no? Pues sí. Estás sí, por supuesto. combatiéndolo, ¿no? Sí. Definitivamente. Y así te encuentras, pues, con muchísima gente. Y yo creo, Toño, obviamente, valiéndome de tu hospitalidad, que este tipo de conversaciones van a tener que reanudarse o repetirse porque van a quedarse siempre muchísimos temas por fuera. Hablas tú del Hermosillo y de ese crecimiento tremendo que ha tenido. Y bueno, de no ser porque los políticos ven a la política como su carrera, diría que no les envidio a los que llegan a ocupar un cargo, por ejemplo, en el caso actual de tu tocayo, ¿no? de Toño Cesarán. Sí. Y viene a encontrarse con una ciudad que es muy complicada. Sí, y deshecha, digamos, por lo menos físicamente. Físicamente deshecha, socialmente lesionada. Sí, lesionada, mucho. Lesionada, si no está deteriorada por completo, al menos sí tiene muchísimas lesiones en lo social. Y por eso cuando yo veo que le mete él la onza extra o ganas, pues eso hace que uno simpatice. Porque si te pones a buscarle errores, lo vas a encontrar con mucha facilidad. No errores de sin operación. Sin salir de la casa, asomándote. Nada más. Y no son errores tanto de operación, sino fallas que trae consigo la ciudad y que difícilmente se van a poder erradicar de un día para otro. Eso es definitivo. Sí, pero si le ves ganas a alguien, pues hay que echarle ganas a uno también. Cuando no tienen muchas ganas y que ve uno que únicamente es el adorno y todo eso, uno como que le saca la vuelta a eso. Como una especie de retrato de esto que tú estás diciendo, de las fallas que ahí están, que por alguna razón se dieron, pues me acordé así, en la calle Galeana, aquí en Hermosillo, antes de salir al bulevar Malecón. El Malecón, sí, ¿no? Sí, que es Vildoso. ¿Es Vildoso? Serna. No, es Serna, perdón, sí. Antes había, o sea, está la calle con 3 carriles, si mal no recuerdo, y durante mucho tiempo había un tramo de lo correspondiente a un lote que tenía el jardín ocupando 2 carriles, o sea, había un solo carrilito, o sea, la Galeana con 3 carriles se convertía en uno solo y luego salía el Serna con 3. No sé si te recuerdas eso, bueno, así estuvo. Entonces tú dices, ¿quién permitió que una persona extendiera su jardín a lo que era la calle en aquel tiempo? ¿Alguien lo permitió o alguien lo toleró? O alguien abusó y se hizo, y entonces la ciudad va teniendo esos tropiezos después, ¿no? Claro. Sí. Y cuando la autoridad, ante una situación irregular de esa naturaleza, la autoridad reacciona años después de que se otorgó esa empírica concesión, años después, entonces vienen los reclamos y las pancartas y todo esto, claro. Porque qué injusticia. O tiene que pagar el costo, digamos, de hacer el cambio, que al final de cuentas no es más que un pago que hacemos los ciudadanos. Claro. Porque la autoridad en su momento no tomó en consideración eso. Ajá. También recuerdo yo que cuando estaban construyendo el Boulevard Quiroga,
o el Francisco Salazar, uno de los dos, allá en la parte norte de Hermosillo. Ernesto Gándara tuvo que hacer una negociación con una familia que tenía su casa ahí desde siempre. O sea, ahí estuvo. Lo que pasa es que Hermosillo creció y se fue para allá a la hora de que llegó para allá, no sacaron cuentas, oye, aquí va a quedar un bulevar, en fin. Exacto. Pero bueno. Nos encontramos con ese tipo de... Lo que yo te quiero decir es, originalmente Hermosillo era una ciudad que dependía básicamente de la explotación agrícola en la costa de Hermosillo, ¿no? Claro. Y en aquellos tiempos, pues había mucho cultivo de naranja que se constituyó, digamos, en la identificación de la ciudad. Sí. Pero fue evolucionando lo que le llaman la economía primaria, luego a la secundaria y la terciaria, que sería la industrialización. Sí, y ahorita tenemos de las tres modalidades mucho, y tenemos por lo mismo pues muchos trabajadores, mucha población, mucha ocupación de terreno y muchos conflictos. Pero como que Hermosillo siempre ha sido una ciudad tierna, algo agradable, hay siempre. ¿De dónde viene eso? ¿Tú qué tal? Pues yo creo que hay un cierto sello que caracteriza Hermosillo y que en próxima ocasión podríamos abordarlo con mayor profundidad, porque no es tan fácil decirlo así. Yo me siento, no se puede describir de un plumazo. Yo me siento muy orgulloso de ser de aquí, por muchísimas características, pero también porque mucha gente que viene de fuera siente ese orgullo sin haber sido de aquí. Sí. Se integra de inmediato, ¿no? Exacto. Y empiezan a alegar que son hermosillenses. Sí. Y decía el maestro Luis López Álvarez, uno es de donde está. Entonces los que están aquí en Hermosillo son hermosillenses. Sí. Somos hermosillenses, porque yo nací en Nacorechico. Claro. Tú naciste en Hermosillo, estás en Hermosillo, eres muy hermosillense, sabes mucho de Hermosillo y sabes mucho de muchas cosas. Pero eso, como ya dijiste tú, lo vamos a ver en otra ocasión. Y usted nos puede ver aquí permanentemente, ya sabe, en YouTube. Y quiero pedirles de nueva cuenta que se suscriban. El botoncito. El botoncito abajo del cuadro del video de que están viendo. Ahí dice suscribirse. Suscríbase y anime a muchos que se suscriban. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Alfonso. No nos despedimos. No nos despedimos porque vamos a continuar con esto. Claro. Hasta luego, muchas gracias.